Vamos a arrancar con el tema aguinaldo, tratamiento fiscal, laboral, de seguridad social y su cálculo en compact nóminas. Recuerda que ya están muy próximas las fechas en las que vence el plazo para pagar esta prestación. Vámonos al inicio, al origen de dónde nace el derecho al aguinaldo. Nos dice el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo: los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, es decir, a más tardar el 19, equivalente a 15 días de su salario por lo menos, y establece el artículo 87 cuál va a ser la prerrogativa mínima de pago, que es por lo menos 15 días de salario. Esto no lo limita a los 15 días. El patrón podrá establecer un pago superior a los 15 días de salario, entendiendo que una vez que aumentemos esa prestación, deberemos de mantenerla a lo largo de toda la relación de trabajo. Quienes no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieran trabajado. Es decir, que el aguinaldo se pagará con una equivalencia a 15 días para los trabajadores que cumplieron con un año de servicios completo, o su parte proporcional de acuerdo al tiempo trabajado, cualquiera que fuera desde un día, 10 días, 15 días, 20 días, 364 días, no importa. A partir de estos dos momentos de pago del aguinaldo que establece el artículo 87, que es el pago de los 15 días o de su parte proporcional, surge entonces la duda: ¿cuándo se vuelve exigible el derecho al aguinaldo? Y ojo, porque específicamente nos vamos a ir a analizar el caso de cuando la relación de trabajo termina antes de la fecha de liquidación del aguinaldo, que ya dijimos que a más tardar deberá de ser antes del 20 de diciembre. Te comparto el siguiente criterio de tribunales que nos habla al respecto de esto. Conforme al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a 15 días de salario por lo menos, el cual deberá pagarse antes del día 20, con independencia de que se encuentren laborando en la fecha de liquidación. Por otra parte, si bien es principio general de derecho que no existen acciones de futuro, lo cierto es que el derecho a percibir la parte proporcional nace desde el momento de la separación del empleo, y por tanto su exigibilidad antes del 20 de diciembre. Es decir, la exigibilidad al derecho del aguinaldo surge al momento del término de la relación de trabajo para los trabajadores que terminaron su relación antes de la fecha de liquidación del aguinaldo, que sería antes del día 20 de diciembre. Por lo tanto, a ellos deberá de pagárseles la parte proporcional conforme al tiempo laborado. Ahora bien, la exigibilidad del derecho al aguinaldo para todos los demás trabajadores, para los que sí trabajaron durante todo el ejercicio, para los que siguen estando vigente en su relación laboral a la fecha de liquidación del aguinaldo, también se les pagará su parte proporcional, pero el derecho a la exigibilidad del derecho, no va a surgir en cualquier momento de la relación de trabajo. Es decir, el trabajador no puede venir y reclamarte: oye, patrón, págame mi parte proporcional de aguinaldo ahorita, antes de que llegue la fecha máxima de liquidación, que sería antes del 20 de diciembre. No lo confirma este criterio de jurisprudencia que te comparto. De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el pago del aguinaldo debe cubrirse antes del día 20 de diciembre. En consecuencia, el derecho del trabajador para reclamarlo surge a partir del día siguiente, es decir, a partir del día 21 de diciembre. Por lo tanto, si el actor presenta su demanda antes de esa fecha, su reclamación resulta improcedente, pues aún no se genera el derecho a exigirlo. Recuerda, los trabajadores que terminan la relación de trabajo antes de la fecha de liquidación del aguinaldo, la exigibilidad del derecho nace al momento de que termina la relación de trabajo. Para todos los demás trabajadores en activos, esta exigibilidad no nace sino hasta un día después a la fecha en la que vence la obligación, que sería un día posterior al día 20 de diciembre. ¿Cuándo prescribe entonces el derecho del aguinaldo? De acuerdo a lo que acabamos de comentar, de acuerdo a estos dos escenarios. Nos dice el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo: las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en la que la obligación sea exigible. Por eso es importante saber, de acuerdo a los dos criterios que te acabo de compartir,
¿Cuándo es el momento justo en el que la obligación se vuelve exigible? Cuando tengo ya la obligación de cubrir el aguinaldo. Te comparto el siguiente criterio también de jurisprudencia. ¿Cómo vamos a realizar el cómputo para que opere la prescripción de la acción para demandar el pago del aguinaldo? De conformidad con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el pago del aguinaldo debe cubrirse antes del 20 de diciembre. De esta manera, la exigibilidad para el pago de dicha prestación nace a partir del día siguiente de la fecha apuntada. Y si bien en los términos del artículo 516 las acciones de trabajo prescriben en un año contado a partir del día siguiente a la fecha en la que la obligación es exigible, se concluye que si se demanda el pago del aguinaldo, el derecho para solicitar que se cubra nace a partir del 21 de diciembre y bajo ese mismo tenor, el cómputo del término para que opere la prescripción de la acción para demandar su pago inicia a partir de esta misma fecha. Por eso resulta muy importante saber a partir de qué fecha se vuelve exigible el derecho, porque a partir de ese día comienza a computar el plazo de la prescripción, que de conformidad con lo que establece el 516, tenemos un año contado a partir del día 21 de diciembre para demandar el pago. Se puede pagar entonces diariamente conforme se devenga, es decir, para que cuando llegue la fecha de liquidación del aguinaldo ya se haya extinguido la obligación, ya no sea exigible, puesto que ya se cumplió día con día conforme se fue devengando. Y esta es una práctica que me toca verlo muy comúnmente, sobre todo en la industria de la construcción, que son trabajadores eventuales que trabajan a lo mejor 3 días, 4 días, una semana, 2 semanas, 3 semanas, se van y ya no regresan por su finiquito. Entonces estas empresas implementan esta estrategia por dos cosas principalmente: para no ir generando pasivos laborales al final del ejercicio y para que si el trabajador decide cobrar su semana el día de hoy y ya no regresar, pues ya no se le tenga que cumplir ninguna otra prestación, que ya no tenga derecho a exigir ninguna de las prestaciones, puesto que le fueron pagadas conforme se fueron devengando. Y esto no solamente se aplica en el tema de aguinaldo, también se los aplican en prima vacacional, también se los aplican en vacaciones, que se los van pagando de forma proporcional. Al respecto de esto, te comparto este criterio bastante interesante, porque esto lo veo en varias empresas que llega el día 20 de diciembre y ya no hay obligación de pagar nada, porque les fueron pagando por quincena o por semana, les fueron pagando ahí ese pedacito, esa fracción proporcional que le correspondía por el tiempo devengado. De tal manera que cada vez que cobran su quincena o su semana, en su sobrerecibo les aparece un concepto así: aguinaldo devengado, y les aparece la parte proporcional correspondiente al periodo de pago. Por ejemplo, si aquí les están pagando de forma semanal, estos 105 pesos representan el aguinaldo que se le vengó a lo largo de esos 7 días, y así es como se va pagando para que al final, cuando llega la fecha de liquidación del aguinaldo, pues ya no existe obligación a cargo de la empresa. Sin embargo, hay que ponerle atención a esta tesis de jurisprudencia. La obligación de pagar el aguinaldo anual a los trabajadores antes del 20 de diciembre comprende únicamente aquellos que estén laborando en la fecha en la que se liquide el mismo, es decir, solamente la fecha máxima del 20, de un día antes del 20, es para los que se encuentran laborando a la fecha de liquidación, en atención a la finalidad de que dicha prestación se asigne en la exposición de motivos del artículo 87, en donde se establece que se crea en virtud de que las festividades del aludido mes de diciembre obligan a los trabajadores a efectuar gastos extra que no pueden cubrir con su salario normal. Es decir, la naturaleza, el espíritu de la prestación del aguinaldo nace a partir de esta carga extra que tienen los trabajadores de efectuar gastos que no tienen contemplados durante la época de diciembre y con lo que su salario normal no les alcanza para cubrir. La naturaleza del aguinaldo es que te lo paguen en diciembre, antes del día 20. Por ahí se ha convertido en una práctica muy extendida que la mayoría de las empresas te pagan el aguinaldo en 2 exhibiciones. Te pagan una parte, el 50%, por ahí por los días mediados de noviembre, cuando coincide con el fin de semana del Buen Fin que estableció el Poder Ejecutivo Federal hace algunos sexenios, pues con el pretexto de que el trabajador tenga a disposición dinero extra durante esa época de ofertas y de descuentos en muchos de los comercios que participan. Sin embargo, esta no es la finalidad del aguinaldo, este no es el espíritu, sino que
te lo paguen todo completo antes del 20 de diciembre para que puedas cubrir todos estos gastos extra que vienen en el mes de diciembre. Así es que hay que tener cuidado con esta mala práctica, esta práctica equivocada de estar pagando el aguinaldo conforme se va devengando. ¿Qué salario se utiliza para el cálculo del aguinaldo? Esta también es una de las dudas más recurrentes. ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Con salario diario? ¿Con salario base de cotización? ¿Con salario diario integrado? Oye, mis prestaciones son una parte variable, es una parte fija. Mi salario es mixto. Lo sumo, lo resto, lo promedio. ¿Qué le hago? Oye, lo que pasa es que ahorita que lo voy a pagar en diciembre, el trabajador estuvo con un salario de enero a noviembre. Luego en diciembre le aplicó el cambio de salario, se lo aumenté. ¿Cómo se lo voy a pagar? ¿Voy a hacer un promedio entre los dos salarios? La respuesta es bastante simple, solamente es cuestión de irnos a los criterios al respecto de los tribunales que nos dicen cuál debe de ser el salario base para la cuantificación del aguinaldo. Te comparto tesis de jurisprudencia. El salario que sirve de base para cuantificar el aguinaldo es el que ordinariamente se percibe por día laborado. Ojo, el que ordinariamente se recibe por día laborado, es decir, el salario por cuota diaria o el salario diario, como le llamamos normalmente, no el conocido como integrado, que acumula las prestaciones que determina el artículo 84 de la ley laboral, entre ellas el aguinaldo mismo, y que sirve de base solo para la liquidación e indemnizaciones, conforme al artículo 89. No es el salario integrado el básico para cuantificar el aguinaldo, ojo, sino el ordinario. ¿Por qué? Porque en el primero está ya incluido el segundo y de considerar que aquel es el que debe tomarse en cuenta, incrementando el salario con el aguinaldo, este se vería también incrementado con aquel, repercutiendo nuevamente en el salario integrado y así sucesivamente, sin existir un límite, es decir, integrarías el propio aguinaldo al salario diario integrado y luego sobre ese sacarías aguinaldo y luego lo volverías a integrar y vaya, esto iría aumentando más la integración del salario. Es decir, que si el aguinaldo sirve de base para el salario diario integrado, este no puede servir para base del aguinaldo, por lo que solamente vamos a considerar el salario por cuota diaria que se perciba a la fecha en la que se va a liquidar el aguinaldo. No importa que haya tenido aumentos, no importa que haya tenido cambios. Si, por ejemplo, pagaras aguinaldo el día 15 de diciembre, lo vas a pagar a razón del salario diario del trabajador que perciba el mismo día 15 de diciembre. Te comparto también el siguiente criterio de tribunales. Para el pago de tal prestación debe atenderse al sueldo devengado en el momento, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, en que surge la obligación de cubrirlo, o sea que el que se percibe durante el mes de diciembre del año respectivo. Nuevamente tenemos aquí una confirmación del criterio anterior que nos indica que va a ser con el salario que esté vigente para el trabajador al momento de la liquidación del aguinaldo. Ahora bien, ¿cómo se determina el pago del aguinaldo? Y aquí nos vamos a encontrar con dos procedimientos, los dos procedimientos más comunes para determinar los días de derecho de aguinaldo que tienen los trabajadores. En la primera opción, determinando una proporción diaria del aguinaldo. ¿Cómo logramos esto? Tomando los días de ley del aguinaldo divididos entre los días del año, los días naturales, y obteniendo así una proporción por día. Esta es la proporción por día, por cada día trabajado, por cada día laborado que se te va a pagar de aguinaldo. Luego tomamos los días laborados, lo multiplicamos por esa proporción y obtenemos los días de pago del aguinaldo, los días a los que tienes derecho de pago. Como paso final, tomamos ese salario diario, que ya vimos que es el salario ordinario, el salario que se paga por cuota diaria vigente al día en que se va a liquidar el aguinaldo, lo multiplicamos por los días de pago del aguinaldo que previamente determinamos en el paso anterior y este es el importe del aguinaldo. Vamos a ver un ejemplo aquí rápidamente con números. 350 días que elaboró en el ejercicio un empleado por la proporción diaria del aguinaldo, que esta es la que determinamos en este paso, y eso nos da a los días de derecho de aguinaldo. Tomo el salario diario del empleado al momento de la liquidación del aguinaldo, lo multiplico por los días a los que tiene derecho, que fueron los que determiné en el paso anterior, y esto me va a dar al importe de mi aguinaldo. Vamos a ver este mismo ejemplo de un empleado con 350 días trabajados con un salario diario de 350 pesos, pero con el segundo método que también he visto que utilizan algunas empresas, que consiste en tomar los días laborados, dividirlos entre 365 días o los días naturales del ejercicio
y así obtener un cociente. A este cociente lo vamos a multiplicar por 100 para expresar el porcentaje del aguinaldo. Una vez determinado esto, vamos a tomar los días de ley del aguinaldo y multiplicarlo por el porcentaje del aguinaldo para obtener así los días de pago del aguinaldo o los días a los que se tiene derecho. Tomamos el salario diario, lo multiplicamos por este porcentaje, lo multiplicamos por los días de pago del aguinaldo y así obtener el importe del aguinaldo. Vamos a ver cómo el resultado es exactamente el mismo, solo varía el procedimiento, pero el resultado es el mismo exactamente con los mismos datos. Tengo un empleado que laboró 350 días. Lo divido entre los días del ejercicio y obtengo esta cantidad llamada cociente. La multiplico por 100 y obtengo el porcentaje del aguinaldo, 95.89%. Tomo los días de ley del aguinaldo y los multiplico por el porcentaje al que tengo derecho de aguinaldo y me da los días de aguinaldo a los que tengo derecho, los cuales voy a multiplicar por el salario diario, que ya vimos que va a ser el salario por cuota diaria o salario ordinario, y esto me da el importe del aguinaldo, que como ves en ambos casos son 5,033 pesos. En los dos casos, solo que llegamos a este resultado por dos vías distintas, que al final de cuentas va a dar el mismo resultado. Generalmente lo que aplican el programa de Compact Nóminas es el que estamos viendo en pantalla, que es aplicar una proporción diaria del aguinaldo. Sin embargo, ambos procedimientos nos llevan al mismo resultado. ¿Qué incidencias se descuentan del aguinaldo? También esta es una pregunta importante e inquietante. ¿Qué sí le puedo descontar al aguinaldo? ¿Cuáles son aquellos conceptos que voy a disminuir de los días laborados? Para eso tenemos que irnos al artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, las que establece las causas de la suspensión temporal de la relación de trabajo. Recuerda que durante la suspensión de la relación de trabajo no va a existir la obligación por parte del trabajador de prestar el servicio, al tiempo que tampoco va a existir la obligación del patrón de pagar el salario. Y esto se va a dar según estas causales que enumera el artículo 42. La enfermedad contagiosa del trabajador, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituye un riesgo de trabajo. Se está hablando aquí de las que no constituyen riesgo de trabajo. La prisión preventiva del trabajador, el arresto del trabajador y el cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución y el de las obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción 3 de la misma Constitución, es decir, que sean llamados a prestar servicios de armas, a la Guardia Nacional, etc. Sexta, la designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y otros semejantes. La falta de los documentos que exija las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio únicamente cuando sea imputable al trabajador, aquí se va a dar la suspensión. Fracción octava, la conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esta modalidad. Recuerda que en los trabajos por temporada, el trabajador tiene los mismos derechos que cualquier otro tipo de trabajador, pero en proporción al trabajo prestado. Por ejemplo, si el trabajo no se presta todo el año, sino que por la temporada únicamente van a trabajar 3, 4, 5 o 6 meses al año y posteriormente en la siguiente temporada van a volver a trabajar 2, 3, 6 meses al año, se van a calcular proporcionalmente las prestaciones. Por eso es que establece esta fracción que la conclusión de la temporada va a significar, a constituir una suspensión de la relación de trabajo. Y por último, la licencia a la que se refiere el artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social. Recuerda que esta licencia se otorga al padre o a la madre de los hijos que tienen o que están bajo tratamiento de quimioterapias durante el tiempo en el que vayan a recibir la quimioterapia y durante el tiempo de la recuperación. Estos plazos, estos días que caigan en alguna de estas fracciones no se van a computar para el cálculo del aguinaldo. Además de esto, tenemos otros que debemos de considerar que vamos a tenerles mucho cuidado porque estos surgen de una obligación que establece la propia ley, el artículo 132, que nos habla de las obligaciones de los patrones en la fracción
29 nos dice que vamos a otorgar permisos sin goce de sueldo a las y los trabajadores declarados desaparecidos que cuenten con declaración especial de ausencia en los términos de lo establecido con la legislación especial en la materia. Es decir, aparte de los que ya me dice el artículo 42 que van a significar una suspensión, también tendremos que irnos a la fracción de las obligaciones del patrón que nos dice que vamos a considerarlo como permiso sin goce de sueldo, por lo que estos días también van a considerarse como no computables para el aguinaldo. Te comparto la siguiente tesis. Para tener derecho al pago íntegro del aguinaldo, al que alude el artículo 87 de la Ley Laboral, es indispensable que no se haya faltado al trabajo durante el periodo de un año. Pues si esto ocurre, ojo, independientemente de la justificación o no justificación de las inasistencias, el patrón, de conformidad con el segundo párrafo de tal precepto, está facultado para cubrir al trabajador o trabajadores únicamente el importe de esa prestación en la forma proporcional que corresponda, ya que a ese respecto la ley no distingue y exige como presupuesto básico que se haya cumplido un año de servicios en la empresa. Y esto aplica para las faltas de asistencia, tanto las injustificadas como las justificadas, siempre que no tengan goce de sueldo. Recuerda, porque teniendo goce de sueldo, pues entonces computarán para el aguinaldo. En resumen, ¿qué incidencias no computan para el pago del aguinaldo? Faltas injustificadas o justificadas, permisos sin goce de sueldo, incapacidad por enfermedad general, días de suspensión disciplinaria, suspensión de la relación de trabajo de conformidad con el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo y los permisos sin goce de sueldo por declaración especial de ausencia. Entonces, si estos no computan para el aguinaldo, ¿qué incidencias no se descuentan? Es decir, ¿cuáles sí voy a computar como si se tratara de días laborados? Nos dice el siguiente criterio de tribunales. De acuerdo con el principio general contenido en el artículo 87, el aguinaldo se devenga por el tiempo trabajado durante el lapso en el que el propio aguinaldo se paga. Pero si la ausencia del trabajador se debe a una incapacidad proveniente de riesgos de trabajo, ese tiempo no trabajado sí debe computarse para los efectos del pago del aguinaldo, porque el responsable de las consecuencias derivadas de un riesgo de trabajo lo es el patrón y por lo tanto, la ausencia del trabajador motivada por ese riesgo no puede pararle perjuicio en cuanto al pago del aguinaldo. Entonces, las incapacidades que son por riesgo de trabajo se van a computar como si hubieran sido días trabajados. Ahora bien, también hay otras incidencias que sí se van a computar. Por ejemplo, en el artículo 170 nos habla de los derechos de las madres trabajadoras. En la segunda fracción y en la segunda fracción bis nos dice: tienen derecho las madres trabajadoras a disfrutar de un descanso de 6 semanas anteriores y posteriores al parto. Además, en caso de adopción, disfrutarán de un descanso de 6 semanas con goce de sueldo posteriores al día en que lo reciban. Adicional a esto, nos puntualiza la fracción séptima, tienen derecho además a que se compute su antigüedad en los periodos pre y postnatales, es decir, incapacidad la de 6 semanas anteriores y posteriores, el descanso por adopción, que es con goce de sueldo. Ojo, aquí es donde está el punto clave, que son con goce de sueldo. Y tiene derecho a que estos días de descanso o estas incapacidades sean computadas para efectos de la antigüedad. Por lo tanto, todos esos días se van a considerar para el cálculo del aguinaldo. Luego tenemos también otra que viene dada por una obligación patronal. Nuevamente regresamos al artículo 132, que establece la siguiente obligación: otorgar permisos de paternidad de 5 días laborables con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de adopción de un infante. Entonces aquí tenemos también otra obligación, otra disposición obligatoria para el trabajador, otra disposición obligatoria para el patrón, que va a tener como consecuencia un permiso que va a tener además goce de sueldo, que también lo vamos a computar para efectos del cálculo del aguinaldo. En resumen, las incidencias que sí computan para el aguinaldo son la incapacidad por riesgo de trabajo, la incapacidad por maternidad, el descanso por adopción, las vacaciones, los permisos con goce de sueldo, los días festivos o días de descanso y los permisos de paternidad.
¿Qué sanciones se imponen al no pagar el aguinaldo en tiempo y forma? Ojo, porque la sanción va en los dos sentidos, por no hacerlo en forma o por no hacerlo en tiempo o por no hacerlo definitivamente. Nos dice el artículo 132, son obligaciones de los patrones pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en la empresa o el establecimiento. Ya vimos que la norma vigente, que es el artículo 87, nos dice que se deberá de pagar a más tardar antes del 20 de diciembre, por lo que es una obligación del patrón pagar el salario. ¿Qué pasa si no se cumple con esta disposición? Artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo, por las violaciones a las normas del trabajo no sancionadas en este título o en alguna otra disposición, es decir, las que específicamente no tengan una sanción, en general, genéricamente cualquier otra que no se cumpla, se impondrá al infractor multa por el equivalente de 50 a 500 veces la unidad de medida de actualización, que podrá ir desde los 5,187 pesos hasta los 518,700 pesos. La aplicación de la multa por 50 o 5,000 veces, pues irá en función de cuántos trabajadores fueron, si hubo reincidencia, es decir, si es la primera vez o no que se viola este principio o esta norma, etcétera, etcétera, etcétera. Podrá ir de los 50 hasta los 5,000 UMAS. ¿El aguinaldo integra la base de cotización para las cuotas obrero-patronales? Sí, integra para las bases de cotización de conformidad con el artículo 27. Salario base de cotización se integra con pagos hechos en efectivo, gratificaciones, percepciones, alimentación o cualquier otra que se entregue al trabajador por su trabajo. Es claro, resulta claro que el aguinaldo se entrega por trabajo, porque si no trabajas, pues obviamente ya vimos que son incidencias que no computan para el aguinaldo y por tanto no te lo pagarían, y este no se incluye dentro de las excepciones de la base de cotización que menciona también el propio artículo 27. Luego tenemos también por ahí la disposición del artículo 30 que nos habla de cómo vamos a determinar la base de cotización y me dice: cuando además de los elementos fijos del salario, el trabajador percibiera regularmente otras retribuciones, ojo, periódicas de cuantía previamente conocidas. Ya sabemos que el aguinaldo es una percepción periódica porque se tiene que estar entregando cada año, y además su cuantía es previamente conocida porque ya sabemos que se paga a razón de 15 días de salario en base al salario diario o al salario ordinario que se perciba al momento de su liquidación. De tal forma que desde el inicio de la relación de trabajo nosotros ya estamos considerando, ya estamos integrando los días de ley o contractuales desde el principio, esto a través de un factor de integración mismo que aplicamos sobre el salario diario o el salario por cuota diaria. Así es que ya no tenemos que volverlo a integrar a la base de cotización, salvo que lo hayas integrado a razón de 15 días y posteriormente hubieres pagado más. Caso contrario, ya está integrado a la base de cotización desde el inicio de la relación laboral. ¿El aguinaldo se considera ingreso gravado para el impuesto sobre la renta? Nos dice el artículo 94, si consideraran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral. Resulta claro también en este caso que el aguinaldo es salario, puesto que se entrega por trabajo y que además deriva de la prestación de servicios personales subordinados, es decir, de una relación laboral. ¿El aguinaldo tiene parte exenta para impuestos sobre la renta? Vámonos al artículo 93 que nos habla de los ingresos exentos. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Fracción 14. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días. Recuerda que cuando encontremos la referencia al salario mínimo general nos estamos refiriendo a la UMA, por lo que el pago del aguinaldo o la gratificación va a tener un límite de exención por año. Recuerda que la exención es por año, equivalente a 30 UMAS, que para el ejercicio 2023 son 3,112.20 pesos. Por el excedente de los ingresos a los que se refiere la fracción anterior, se pagará el impuesto en los términos de este título. Es decir, todo lo que se exceda de 30 UMAS va a integrar para la base del impuesto sobre la renta. ¿Cómo se determina el impuesto sobre la renta por aguinaldo? Y aquí también tenemos dos procedimientos para determinarlo.
el que establece el artículo 96 de la ley. Quienes hagan pagos por conceptos a los que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Quienes hagan pagos por conceptos de gratificación anual o aguinaldo, PTU, primas dominicales y vacacionales podrán efectuar la retención del impuesto de conformidad con los requisitos que establezca el reglamento de la ley. Es decir, nos da una opción de irnos al reglamento para realizar el cálculo del impuesto sobre la renta específicamente para estas prestaciones. Nos dice el reglamento, artículo 174, tratándose de las remuneraciones por concepto de gratificación anual, podrán optar por retener el impuesto que corresponda conforme a lo siguiente. Primera fracción, tomas tu remuneración, la divides entre 365 días y el resultado lo multiplicas por 30.4, esto para obtener una base diaria. A la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior se le adicionará el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado que percibe el trabajador en forma regular en el mes en el que se trate, y al resultado se le aplicará el procedimiento establecido en el artículo 96, es decir, determinas base diaria, la mensualizas y se la sumas al sueldo mensual ordinario, y a esa sumatoria le calculas el impuesto sobre la renta de acuerdo al artículo 96. Luego nos dice la siguiente fracción: el impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se disminuirá con el impuesto que correspondería al ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado al que se refiere dicha fracción, calculando este último sin considerar las demás remuneraciones. Es decir, sumas la mensualización de la prestación al sueldo mensual ordinario y le sacas ISR. Luego le sacas ISR al puro sueldo mensual ordinario y obtienes la diferencia de los dos. El impuesto a retener será el que resulte de aplicar a las remuneraciones a las que se refiere este artículo, sin deducción alguna, la tasa a la que se refiere la fracción siguiente. La tasa a la que se refiere la fracción anterior se calculará dividiendo el impuesto que se determine en los términos de la fracción tercera, es decir, la diferencia de estos dos cálculos, entre la cantidad que resulte conforme a la fracción primera de dicho artículo, es decir, a la mensualización de la base. El cociente se multiplicará por 100 y el producto se expresará en por ciento. De tal manera que podemos verlo en la forma de una fórmula. La aplicación de las fracciones primera, segunda y tercera. Tomo la base gravada, únicamente la parte que grave de la prestación. Obtengo el importe diario dividiéndolo entre 365 días. Mensualizo el importe multiplicándolo por 30.4 y le sumo el sueldo mensual ordinario, al cual le voy a aplicar la tarifa del 96 para obtener el ISR mensual promedio. A este le voy a restar el ISR del sueldo mensual ordinario, ¿sí? A este solito nada más. Y la diferencia va a ser el ISR mensualizado. Luego, para obtener la tasa, voy a tomar ese ISR mensualizado, lo voy a dividir entre el importe mensualizado de la prestación. Al obtener el cociente lo voy a multiplicar por 100. Ojo. Y esta va a ser mi tasa de ISR por aplicar. Esa tasa se la voy a aplicar a la base gravada, únicamente a la parte que va a gravar de la prestación, y este va a ser mi ISR a retener. Teniendo estas dos opciones para efectuar la retención, ¿cuál procedimiento para determinar el ISR conviene aplicar? ¿El de la ley o el del reglamento? Y para eso vamos a tener que hacer una comparativa. Vamos a empezar con el procedimiento que establece la ley, es decir, en base a una tarifa y a la base mensualizada de la prestación. Vamos a determinar el ISR a retener por el pago de un aguinaldo de un trabajador que tiene los siguientes datos: un importe de 4.200 de aguinaldo y un sueldo mensual ordinario de 10.500. Primer paso, vamos a determinar el importe gravado. Tomamos el importe de la prestación menos el monto exento de las 30 UMAS, que son 3.112.20, y el restante va a ser mi aguinaldo gravado. Segundo paso, vamos a determinar la base mensual gravada. Tomamos el sueldo mensual ordinario más el aguinaldo gravado para obtener la base mensual. Es decir, como si el aguinaldo me lo hubieran estado pagando en este mismo mes dentro de la misma base mensual. Vamos a determinar el ISR de la base mensual gravada, es decir, el último sueldo mensual ordinario más la parte gravada del aguinaldo, sobre la cual vamos a determinar el ISR a retener. Siguiente paso, vamos a determinar el ISR, pero solo del sueldo mensual ordinario, que nos va a dar también un ISR a retener.
vamos a obtener la diferencia de ambos, ISR de la base mensual menos el ISR del sueldo mensual ordinario, y el resultado, el residuo que quede, será el ISR del aguinaldo. Hasta aquí vamos bien con el procedimiento mensual. Vamos ahora a verlo por la parte del procedimiento del reglamento, en el que vamos a aplicar una tasa efectiva sobre una base gravada con los mismos datos: aguinaldo de 4,200, sueldo mensual ordinario de 10,500. Primer paso, ya lo habíamos visto en el ejemplo anterior, vamos a determinar el importe gravado del aguinaldo. Segundo paso, vamos a obtener el importe diario de la prestación dividiéndolo entre 365 días, luego elevándolo al factor del 30.4, vamos a obtener el importe mensualizado de la prestación. Y ahora sí, a esto le vamos a sumar el sueldo mensual ordinario. Una vez que obtenemos el resultado, vamos a llamarlo base promedio mensual y vamos a obtener impuestos sobre la renta, primero de la base promedio mensual, después del sueldo mensual ordinario, y luego vamos a obtener la diferencia entre ambos para poder determinar la tasa efectiva. Calculo impuestos sobre la renta de la base promedio mensual, que nos da un ISR a retener. Luego calculo impuestos sobre la renta sobre el sueldo mensual ordinario, que también me da un ISR a retener, y voy a comparar ambos para obtener la diferencia. ISR promedio mensual menos ISR del sueldo mensual ordinario me da un ISR mensualizado de 9.86. Ahora sí, determino la tasa efectiva. Tomo ese ISR mensualizado, que es el que correspondería al pedacito de la prestación mensualizada. Lo voy a dividir entre el importe mensualizado de la prestación para obtener la proporción, la relación entre uno y otro. Lo multiplico por 100 y obtengo mi tasa efectiva de impuestos sobre la renta, que va a ser 10.88%. Y ahora sí, a la base gravada le voy a aplicar esta tasa efectiva de impuestos sobre la renta. Tomo la parte gravada del aguinaldo, le aplico la tasa efectiva y obtengo el ISR por aguinaldo. Por último, tendría que comparar el resultado de ambos procedimientos para poder decidir cuál de los dos procedimientos resulta más benéfico al trabajador, que para efectos del ejemplo que estamos platicando, resulta mucho más benéfico la aplicación del procedimiento del reglamento. El aguinaldo es objeto del impuesto estatal sobre nómina. Para la legislación del estado de Tamaulipas tendríamos que irnos a la Ley de Hacienda para el estado de Tamaulipas, que en el artículo 45 nos dice: son objetos de este impuesto, es decir, del impuesto estatal sobre nómina, los pagos y erogaciones que representen ingresos en efectivo, en especie y en crédito por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado bajo subordinación, etcétera, etcétera, etcétera. Para los efectos de este gravamen se consideran remuneraciones al trabajo personal subordinado, entre otras las siguientes. Y vámonos a la fracción quinta: pago de gratificaciones y aguinaldos, es decir, el aguinaldo sí forma parte de la base para determinar el impuesto estatal sobre nómina, por lo menos aquí en el estado de Tamaulipas. Nos dice el artículo 47, la base de este impuesto será el resultado que se obtenga de restar los conceptos exentos previstos en el artículo 52 al total de los conceptos de remuneraciones al trabajo personal subordinado a los que se refiere el artículo 45. Y finalmente el artículo 49 nos dice: los sujetos de este impuesto deberán calcularlo aplicando a la base obtenida a la que se refiere el artículo 47 la tasa del 3%, es decir, todo lo que tú pagues de aguinaldos va a pasar por la tasa del 3% para efectos del impuesto sobre nómina, por lo menos aquí en el estado de Tamaulipas. De acuerdo a la lectura del artículo 47 nos dicen: oye, el artículo 52 de la presente ley trae algunos conceptos que considera exentos. Entonces surge la pregunta también: ¿el pago del aguinaldo tiene parte exenta para efectos del impuesto sobre nómina estatal? No. Si nosotros nos vamos al artículo 52 de la Ley de Hacienda para el estado de Tamaulipas, nos habla de las exenciones para este impuesto, y aunque sí hay una exención muy parecida a la que existe o prácticamente igual a la que existe en impuestos sobre la renta para PTU, no la hay para aguinaldos. De hecho, si analizamos las erogaciones a las que se refiere la primera fracción del artículo 52, desde su inciso A hasta el inciso L, en ningún momento menciona que puede excluir de la base los pagos por aguinaldo o una partecita de los pagos por aguinaldo, por lo que
para efectos del impuesto sobre nóminas, por lo menos en el estado de Tamaulipas, no hay exención para no considerar dentro de la base alguna parte o proporción de los pagos que se realicen por aguinaldo. ¿Cómo se calcula el aguinaldo en Compact Nóminas? Primero, y antes de empezar a la práctica en el ejemplo con Compact Nóminas, vamos a estar trabajando con las versiones más actuales del sistema a la fecha del día de hoy, que es versión 16.0.1 y la versión de herramientas complementarias 8.1.1 con Service Pack 1. Lo primero que vamos a hacer es irnos a habilitar un periodo extraordinario donde yo voy a indicarle cuál va a ser la fecha en la que se va a pagar esa prestación. Segundo paso, nos vamos a ir al menú Procesos, opción Aguinaldo, y en la pestaña de Aguinaldo, ya sea que lo accedamos desde el menú o desde la barra lateral de acceso, vamos a indicarle primero qué periodo va a participar en el aguinaldo, cuáles son las incidencias que se van a descontar, recuerda que ya platicamos sobre eso, de qué modo va a calcular el ISR del aguinaldo, que ya vimos también un ejemplo de cómo determinamos cuál es el procedimiento que vamos a determinar, y una vez que lo hemos terminado, vamos a procesar el aguinaldo. Pero vamos a dejar de verlo aquí en la presentación, yo prefiero que lo veas directamente en el programa. Bien, ya estoy aquí en mi programa de nóminas. Lo primero que voy a hacer es habilitar el periodo extraordinario. Me va a preguntar en qué fecha lo voy a calcular. Yo me voy a esperar hasta el último día que tengo para calcular el aguinaldo. Le voy a dar clic en aceptar y me voy a ir al menú Procesos, opción Aguinaldo. Y aquí voy a empezar a configurar el proceso de cálculo del aguinaldo. Primero, voy a insertar los periodos por los que se va a calcular el aguinaldo. Recuerda que aquí puedes meter todos tus periodos. Solo me aparece uno porque yo nada más tengo uno. Lo voy a agregar. Después las incidencias que se van a descontar, las cuales van a ser, y ya lo vimos también, días de castigo, enfermedad general y accidente fuera de trabajo, accidente de trayecto si no se consideró riesgo de trabajo, faltas injustificadas, licencia del artículo 140 bis y permiso sin goce de sueldo. Por todos los demás ya dijimos que sí se van a considerar como parte del cómputo. Luego, la opción de considerar que los días que restan del año sean considerados como trabajados. Recuerda que una vez que pagas el aguinaldo, todo lo que pasa a partir de ahí y hasta el 31, pues no se va a considerar como una incidencia para descontarlo del aguinaldo siguiente. Así es que aquí lo vamos a dejar marcado como considerar que son días trabajados. Luego me pregunta sobre el método del cálculo del aguinaldo, que será el del artículo 174, por lo que solamente va a considerar estos dos conceptos, el de aguinaldo y el del ISR del artículo 174. Ojo con la parte de la última configuración, el ajuste al neto. Si por alguna razón yo no quiero ajuste al neto, recuerda que el ajuste al neto es este proceso que le pone unos centavitos de más, le pone unos centavitos de menos y hace que cuadre con un teórico reparto monetario, es decir, que en caso de que lo quisieras pagar en efectivo te vaya a cuadrar con la denominación de billetes y monedas. Si lo vas a pagar de manera electrónica, desde la primera vez que lo calculas hay que deshabilitarlo, porque si lo habilitas y calculas y lo quieres quitar en un recálculo, ya no te va a permitir que lo quites. Así es que desde el principio voy a mantener como inactiva esta opción porque no requiero que haga ajuste al neto. Una vez terminando con esto, le voy a dar clic al botón procesar y me va a mostrar una bitácora del proceso del cálculo del aguinaldo. Notas que aquí en la mayoría, como ninguno tuvo incidencias que descontaran del aguinaldo, a todos me los marcó como 15, a excepción de uno que sí tuvo incidencias que no se van a computar, incidencias que van a descontar el aguinaldo. Una vez que terminé, ya solamente resta darle clic al botón calcular para que refleje el resultado dentro de la nómina. Cierro y despliego la prenómina y ya podemos ver que me calculó el aguinaldo. Voy a abrir uno de los sobrerecibos para revisarlo y me doy cuenta de que sí, efectivamente me incluyó el concepto del aguinaldo y la retención del impuesto sobre la renta de acuerdo al artículo 134 del reglamento. Por último, ya solamente tendríamos que autorizar el periodo, cerrarlo y emitir los sobrerecibos del CFDI de nóminas con la prestación del aguinaldo. Como siempre, te dejo en pantalla mis datos de contacto, correos, números de teléfono. Síguenos en la página de Facebook @agiocapacitación. Ahí vamos a estar publicando los calendarios de capacitación, qué temas vamos a estar tocando, página de internet y el canal de YouTube. Muchísimas gracias, que tengas una excelente tarde.